Estudiantes, buenos días. A continuación entonces vamos a trabajar el tema de referencias de celda mixtas. Curiosamente, para explicar este tipo de referencias dentro de las fórmulas, vamos a utilizar un ejercicio que es el que va a permitir entender bien el concepto. Se dieron cuenta en el video anterior cómo una referencia de celda relativa, cuando yo hago autollenado hacia abajo, se actualiza constantemente la fila, o sea, la fila va cambiando. Es más, si hubiera hecho autollenado hacia la derecha, se me actualiza la columna. Entonces, las referencias de celda son completamente variables. Las referencias de celda, me refiero a las referencias de celda relativas. En tanto, las referencias de celda absolutas absolutamente no cambian, como su nombre lo indica. Cuando uno hace autollenado hacia abajo, entonces estas referencias de celda no cambian ni la fila, y si hago autollenado hacia la derecha no me cambia la columna, por ese signo de pesos que uno le pone con la tecla F4. Bueno, las referencias de celda mixtas, a diferencia de las dos anteriores, o uno puede asegurar o la fila o uno puede asegurar la columna. Para hacer esto y para entender bien esto, les voy a hacer una recomendación. No voy a dar la explicación completa, sino que voy a hacer una recomendación en cuanto a un trabajo que ustedes tienen que desarrollar. Voy a colocar aquí 1, 2, 3, 4, 5 y aquí voy a colocar 1, 2, 3, 4, 5. Supongamos entonces que voy a hacer las tablas de multiplicar del 1 al 5. Entonces, si yo hago una fórmula normal para generar las tablas de multiplicar aquí, yo le diría igual, entonces A2 por B1, le doy enter y perfecto, 1 por 1 me da 1. Entonces 1 por 2 aquí me da 2 y aquí 1 por 3 me daría 3 y ya ven que me dio 6. Y si sigo aquí abajo, según esto 1 por 5 me da 30, lo cual significa que la fórmula está mala. Observen cómo la referencia de celda se desplazó, se movió y por eso obviamente la fórmula quedó mala. Entonces voy a eliminar esto y voy a volver a empezar. Entonces en este caso yo tengo que asegurar, digamos, la fila en la parte de arriba porque no quiero que me varíe. Entonces yo le digo, entonces igual A2 por B1, pero la celda B1 la aseguro, le doy F4. Miren cómo aparece el signo de pesos antes de la columna y el signo de pesos antes de la fila. Le doy enter. Si le doy autollenado hacia abajo, se darán cuenta que ahí está perfecto. Por ejemplo, en el último caso, 1 por 5 me da 5. Pero si hago inmediatamente autollenado hacia la derecha y suelto, observen que quedó mala, porque obviamente 5 por 5 no me da 5, me debería dar 25. Por lo tanto, la fórmula quedó mala otra vez. ¿Correcto? Entonces hay que idear una manera en la cual de hacer esta simple fórmula de tal manera que me genere las tablas de multiplicar haciendo autollenado hacia la derecha y hacia abajo y hacia la derecha. ¿Correcto? Entonces para ello existen las referencias mixtas. Observen cuando yo, por ejemplo, en este caso de la columna de la celda A2 le doy F4, pasa de relativa a absoluta, y si le doy otra vez F4 pasa a relativa pero en la fila, y si le doy otra vez F4 pasa a relativa pero en la columna. Entonces este es el juego que ustedes tienen que tener con la tecla F4 cuando estén armando la fórmula con la referencia de celda, de manera tal de que de esa manera busquen la manera de asegurar la columna y busquen la manera de asegurar la fila para que le hacerle autollenado a la fórmula primero hacia abajo y luego hacia la derecha me dé las tablas de multiplicar del 1 al 5. Entonces esa es una recomendación, eso es un ejercicio que les recomiendo que realicen para que aprendan a manejar las referencias de celda mixtas. ¿Correcto? Muchísimas gracias.